bendiga, mis amados hermanos. En esta lección vamos a estar viendo la número 7, tu nueva familia, que habla de la iglesia local. Amén. En las anteriores lecciones, en las 5 y en las 6, habíamos visto sobre la importancia de la disciplina en estudiar la palabra de Dios y también en la lección número 6, la importancia de la vida de oración. Pero el tercer paso para el crecimiento espiritual es la disciplina espiritual, amén, porque es espiritual, de la comunión cristiana. Tiene que ser una práctica porque somos una familia. Que la palabra de Dios nos identifica, nos da un ejemplo como Dios en su misericordia nos ha hecho parte y miembro de la familia de Dios. Pero hay algo en la vida física, espiritual, que se parecen tanto, y es con respecto a que todas dos empiezan con un nacimiento y todas dos exigen un crecimiento, porque cuando uno nace, uno necesita crecer. Entonces, en la vida espiritual sucede lo mismo, pero Dios creó la familia para que esto se dé, para que haya el cuidado debido, el amor y el afecto y se pueda crecer y desarrollar sanamente. Por lo tanto, en la familia de Dios encontramos lo mismo. Amén. Esto nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, que todos aquellos que hemos nacido de lo alto, del Espíritu de Dios, amén, hemos sido ya miembros, pasamos a ser miembros de la familia de Dios y que Dios ahora es nuestro Padre. Nos lo dice en en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 18. Pero también la palabra de Dios nos revela que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor. Romanos 8:29 nos da en este versículo el propósito por qué hemos sido salvados. Amén. Amén. Lo que la Biblia aquí revela como predestinación. Que hay tanta confusión y tanto problema con respecto a la doctrina de la predestinación cuando simplemente en este versículo nos revela el propósito de esta doctrina y que es en otras palabras, es la razón original por la cual Dios nos ha salvado. Y dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Mire, aquí está el propósito. ¿Por qué Dios nos salvó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el propósito. Gloria sea al Señor. Amén. Todo verdadero creyente es nuestro hermano. Amén. No importa en cualquier parte que se encuentre. Si es verdaderamente nacido de lo alto, amén, del agua y del espíritu, es nuestro hermano, sea de cualquier nacionalidad, raza, color, hable otro idioma. Y esto nos lo dice Mateo 23:8. Ahora, la familia de Dios, entonces, como estamos viendo, abarca a todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Amén. Pero en lo que respecta a tu crecimiento espiritual, es importante que entendamos que esta familia se manifiesta en algo que la Biblia lo llama iglesia, amén, local, o sea, una asamblea, una congregación, amén, donde tú te reúnes. La palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento para referirse al pueblo de Dios, pero en particular a lo que tiene que ver con una asamblea o una iglesia local, amén, de creyentes nacidos de nuevo y bautizados. Como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, donde la palabra de Dios dice, y considerémonos unos a otros, pero ¿para qué? Para estimularnos a dos cosas, al amor y a las buenas obras. Es importante que nos estimulemos, no nos critiquemos. Amén. Ahora, esto es importante entender porque también hay críticas destructivas. Amén. Y también hay críticas constructivas. Nosotros los cristianos tenemos que usar la crítica constructiva. Amén. Para perfeccionarnos
unos a otros. Amén. Y cada día estimularnos más al amor y a las buenas obras. No dejando, dice, ¿de qué? De reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y esto es peligroso. Amén. Cuando se empieza a descuidar este deber y este paso de obediencia que la palabra de Dios nos está ordenando aquí. Sino que dice que nos exhortemos tanto, dice, más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso es importante que estemos atentos y nos estemos cuidando para exhortarnos. La palabra exhortar quiere decir levantar. Amén. Quiere decir animar. Entonces Dios nos manda a animarnos los unos a los otros, a levantarnos los unos a los otros. Amén. Para no dejar de congregarnos, porque el enemigo hará de un modo, de otro modo, va a querer que dejemos de congregarnos. Y esto es muy peligroso. La palabra de Dios nos enseña en Mateo 18:20 que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, dice, yo estoy ahí, promete el Señor, en medio de ellos. Y cada vez que el Señor está en medio de su pueblo, es para bendecirnos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia local, debemos tener esa certeza, esa seguridad, que donde nosotros nos reunimos está la presencia del Señor, porque Él lo ha dicho en su palabra. Amén. Y Él nos va a bendecir. Pero su bendición se puede impartir de distintas maneras. Uno puede ser bendecido por medio de un cántico o de un tiempo de adoración. Otro puede ser bendecido a través de un testimonio. Otro puede ser bendecido a través de la enseñanza, de la prédica. Y bueno, como Dios decida, pero es importante que entendamos que cada vez que nos reunimos, tenemos que ir, aleluya, a adorarlo a Dios. Primero, a rendirle toda la honra, la gloria que Él se merece, porque Él está ahí en medio de nosotros, esperando que nosotros primero le demos, amén, todo a Él. Y gloria sea al Señor. Después Él sabe bendecirnos. La palabra de Dios nos dice claramente que también nosotros tenemos que ser de bendición para otros, porque lo que de gracia recibimos tenemos que darlo de gracia. Así que una vez que tú vas a ser bendecido, amén, después que sale el culto es para que tú dejes a otro y te conviertas en un canal de bendición. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, y aquí nos dice otro propósito. Amén. El otro propósito por lo cual Dios nos ha creado en Cristo Jesús, habíamos visto en Romanos 8:29 el propósito que hay para que seamos conformes a la imagen de Jesucristo. Y acá nos revela que Dios ya ha preparado de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Pero para que nosotros, este propósito de Dios se cumpla en nosotros, nosotros tenemos que aprender a descubrir lo que hemos recibido. Porque cuando el Señor nos salvó, el Señor no solamente nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida eterna de su Espíritu, Él también nos dio dones. Amén. Dones para que nosotros podamos servirle. Amén. Con estos dones, sea en el área que Él la ha establecido. Y la palabra de Dios dice en primera de Pedro 4:10 que cada uno según el don, cada uno, o sea, quiere decir que nadie puede decir, no, yo no tengo un don, no. La Biblia dice cada uno, incluye a todos. Amén. Según el don que haya recibido, dice, ministrelo a los otros. Amén. Entonces, mi don, yo tengo que ministrarlo a otros. Y tú, el tuyo, ¿para qué? Bendecirnos mutuamente. Amén. Porque somos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Y esto es importante que nosotros entendamos que donde vamos a servir a Dios es en la iglesia local, donde Dios nos ha puesto. Amén. Y esto juega un papel importante en nuestra vida de crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los hermanos dentro de la familia de Dios? Que nos van a ayudar a descubrir el don. Amén. ¿Cuál es, y cómo poder descubrir cuál es el don? Es, en otras palabras,
lo que tu corazón se inclina a hacer, lo que te gusta hacer. Es ahí donde tú vas a comenzar a descubrir en qué área es que Dios te necesita. Amén. Y después, dentro de la familia de Dios, una vez que se comience a descubrir ese don, los hermanos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dar oportunidades para que estos dones vengan desarrollados y así tu vida también espiritual comienza a crecer. Amén. Y comienza a trabajar en la iglesia. Amén. Dios te comienza a añadir cada vez más, porque la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces Dios empieza a ver en lo poco, te va añadiendo, te va capacitando y te va añadiendo más dones. Amén. Esto es importante que entendamos que dentro de esta familia espiritual, amén, nosotros vamos a encontrar también protección, alimentación, crecimiento. Vamos a encontrar capacitación. Amén. Amén. Para que nosotros podamos ser cada día mejores, desarrollándonos en el servicio para el Señor. Y como en esta lección comparamos esta disciplina que es importante, que es la comunión cristiana, que no tenemos que descuidarla porque es como un fuego ahí, que uno quita una brasa y la pone aparte y se enfría y se apaga. Entonces, tenemos que cuidarnos los unos a los otros y tener una buena amistad, un buen compañerismo, amén, sabiendo que somos miembros los unos de los otros, amén, y no permitir que nadie se endurezca por el engaño del pecado, sino que nos exhortemos y nos animemos, porque cuando uno se deja de congregar, uno se va enfriando y cuando viene la prueba, la tentación, uno cae en la tentación. ¿Por qué? Porque ha dejado de congregarse, hermano. Y esto es típico en un cristiano carnal que cree que él solo lo puede. Son cristianos autónomos. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo la Biblia, mañana no la leo. Hoy voy a la iglesia, al templo, mañana no voy. Y entonces en su propia capacidad quieren permanecer y no se puede. Amén. El pámpano no puede separarse de la vid, tiene que estar unido. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a depender, amén, del Señor. Y para esto es importante que estemos inseridos dentro del cuerpo del Señor, o sea, la iglesia. Amén. Y que funcionemos ahí, porque la cabeza funciona con el cuerpo. Amén. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que estar activo dentro del cuerpo y que mi Señor nos ayude, amén, a poner esto en práctica. Esta tercera disciplina, que es la comunión cristiana, la amistad, el compañerismo, y que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, que dice que se reunían todos los días en el templo y en las casas y compartían el pan, amén, todos los días. O sea, ellos estaban siempre unidos, juntos, unánimes, con un mismo propósito. Amén, se ponían de acuerdo y se ponían a orar por una misma cosa para alcanzar y después veían los resultados. Gloria sea al Señor. Y todo esto lo vamos a hacer si ponemos en práctica esta confraternidad y esta comunión. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Un fuerte abrazo y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Amén. Exhortándonos. Que el Señor me lo bendiga a todos.